Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Bienvenidos, comunidad hispana de Canadá. Soy Paula Pinzón y hoy es miércoles 27 de mayo. En esta edición hablaremos sobre nuevas restricciones migratorias por el brote de ébola, tensiones separatistas en Alberta, crisis penitenciaria y acuerdos energéticos que siguen sacudiendo la política canadiense. Arrancamos. Abrimos con salud y migración. Canadá suspendió temporalmente visados y documentos migratorios para residentes de 3 países africanos afectados por el brote de ébola. Ottawa asegura que la medida busca prevenir riesgos de cara al Mundial FIFA 2026. El gobierno canadiense anunció este martes la suspensión por al menos 90 días de la emisión de documentos de inmigración para ciudadanos de la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur, citando el avance acelerado de un brote de ébola en África Central y la inminente celebración de la Copa Mundial de la FIFA en suelo canadiense. La medida, que entró en vigor a la medianoche el 27 de mayo, abarca visas de residencia permanente y temporal, permisos de estudio y trabajo y autorizaciones electrónicas de viaje. Las solicitudes de personas ya presentes en Canadá continuarán siendo procesadas y quienes estén en tránsito quedan exentos. Es la primera aplicación de los poderes extraordinarios en materia migratoria contemplados en la Ley C-12, aprobada en marzo, que faculta al gobierno federal a suspender o cancelar visados de forma masiva. A partir del 30 de mayo se sumarán controles sanitarios en frontera bajo la ley de cuarentena, con evaluaciones obligatorias para viajeros procedentes de los países afectados en los últimos 21 días y aislamiento de 3 semanas para quienes no presenten síntomas. La ministra de Inmigración, Lena Medlesh-Diab, describió la medida como necesaria ante la gravedad del brote. La ministra de Salud, Marjorie Michel, también invocó la Copa Mundial como factor determinante, señalando la necesidad de alinearse con las políticas de Estados Unidos y México, coanfitriones del torneo. 3 partidos se disputarán en Toronto y Vancouver a partir de junio. La Organización Mundial de la Salud desaconseja formalmente este tipo de prohibiciones de viaje bajo el Reglamento Internacional de Salud. El brote, causado por la variante Bundibugyo del ébola, para la que no existe vacuna aprobada, ya supera los 1.000 casos sospechosos y cientos de fallecidos en el Congo, con 7 casos confirmados en Uganda. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la situación empeorará antes de mejorar. Estados Unidos ya había implementado restricciones similares la semana pasada. Canadá además anunció el envío de un epidemiólogo canadiense a la zona afectada en los próximos días. Y la pregunta del día, ¿creen que Canadá debería endurecer aún más sus medidas fronterizas ante brotes sanitarios internacionales? Dejen su respuesta en los comentarios. Queremos leerlos a todos. Y seguimos en política nacional. La cumbre de Premiers del oeste canadiense terminó con fuertes choques sobre separatismo en Alberta y derechos indígenas. Las tensiones marcaron gran parte del encuentro regional. La conferencia de Premiers del oeste de Canadá cerró este martes en Kananaskis, Alberta, con una confrontación directa y pública entre 2 premiers, Danielle Smith de Alberta y Wat Kinuuth de Manitoba. El choque se produjo por los derechos de los pueblos indígenas y el proyecto de referéndum albertano. Smith sugirió que los tribunales deberían revisar el alcance del deber de consulta con las Primeras Naciones, cuestionando si ese deber aplica a peticiones ciudadanas como las que impulsan la pregunta sobre separación. Un juez albertano bloqueó precisamente esa petición este mes, al determinar que no se cumplió con el deber de consulta. Kinuuth, quien es de origen Anishinaabe y se reunió el lunes con representantes de Primeras Naciones de Alberta, fue contundente. Sabemos que mucho de lo que acaba de decir no es correcto, Premier Smith. No les corresponde a quienes recolectan firmas cumplir con el deber de consulta. Eso le corresponde al gobierno de Alberta. Kinuuth también llamó a retrasar el debate sobre el referéndum al menos un año para dar tiempo a que Canadá demuestre a Alberta que la valora, especialmente avanzando en la construcción de oleoductos. El premier de Columbia Británica, David Eby, reiteró su oposición al referéndum, aunque reconoció que su relación con Smith permite conversaciones francas incluso en medio de profundos desacuerdos. El comunicado conjunto de la reunión no mencionó el referéndum. En cambio, los premiers pidieron al gobierno federal resolver la disputa de la madera blanda con Estados Unidos, los aranceles chinos sobre productos del mar, canola y cerdo, y ubicar en Vancouver el nuevo Banco Federal de Defensa y Seguridad.
En energía internacional, Alemania firmó un acuerdo de 20 años para comprar gas natural licuado canadiense proveniente del proyecto Xili Sims. El pacto busca reforzar la seguridad energética europea. Canadá avanza en su apuesta por convertirse en potencia energética global. Una empresa alemana firmó este miércoles un acuerdo para comprar 1 millón de toneladas de gas natural licuado por año proveniente del proyecto Xili Sims en el norte de Columbia Británica. Las entregas comenzarían a principios de la década del 2030 y se extenderían por hasta 20 años. La compradora es CEFE, una empresa de energía propiedad del gobierno alemán que busca asegurar suministros confiables tras años de dependencia del gas ruso, interrumpida desde la invasión de Ucrania en 2022. La situación se complicó aún más este año cuando los conflictos en Medio Oriente cortaron los envíos desde esa región. El proyecto Xili Sims, valorado en $10.000 millones, tiene aprobación regulatoria, pero aún no tiene una decisión final de inversión. Está liderado por la empresa Western LNG junto a productores canadienses de gas natural y la nación Nisga, en cuyos territorios se construiría la planta flotante de exportación cerca de la frontera con Alaska. El ministro federal de Recursos Naturales, Tim Hudson, destacó que este acuerdo demuestra que el mundo confía en Canadá como socio confiable en tiempos inciertos. Sin embargo, el proyecto enfrenta oposición. Grupos ambientalistas advierten que el gas licuado prolongará décadas más la dependencia de combustibles fósiles. Además, algunas primeras naciones han presentado desafíos legales argumentando que el proyecto amenaza sus territorios, ríos y ecosistemas. Y desde la oposición, Pierre Poilievre criticó el acuerdo energético con Alemania y acusó a los liberales de bloquear durante años proyectos clave de gas natural licuado en Canadá. El líder de la oposición, Pierre Poilievre, salió este miércoles a cuestionar duramente el acuerdo energético anunciado con Alemania, calificándolo de promesa vacía, mientras el gobierno no resuelve los problemas de fondo en la política energética canadiense. Poilievre recordó que los liberales ya prometieron antes exportar hidrógeno a Europa, sin que esa promesa se materializara ni existiera infraestructura para cumplirla, y apuntó directamente al ministro Hodgson por sus explicaciones sobre cómo llegaría el gas de Columbia Británica a Alemania, rutas que el líder conservador describió como geográficamente absurdas. El punto más contundente de Poilievre fue recordar que el propio gobierno liberal bloqueó 3 proyectos de gas natural licuado que habrían permitido exportar energía canadiense de forma mucho más eficiente hacia Europa. Uno en Terranova, otro de la empresa Repsol en Saint John y un tercero en Quebec. Estos proyectos, ubicados en el Atlántico, habrían tenido acceso directo a los mercados europeos sin necesidad de rodear medio planeta. La propuesta conservadora es clara: eliminar las leyes que Poilievre llama antienergía, reducir los plazos de permisos para plantas de licuefacción y tuberías a 6 meses, y suprimir el impuesto al carbono industrial para hacer competitiva la exportación de recursos canadienses. En medio ambiente, Steven Guilbeault renunció como diputado liberal tras diferencias con el giro ambiental del gobierno de Mark Carney. La salida genera debate dentro del Partido Liberal sobre energía y cambio climático. Una renuncia que sacude el Partido Liberal. El diputado Steven Guilbeault, exministro federal de Medio Ambiente, anunció este miércoles que dejará su escaño en el Parlamento para continuar su lucha por el clima fuera del gobierno. Guilbeault, quien llegó a la política desde el activismo ambiental, fue durante años una de las voces más reconocibles del movimiento climático en Canadá. En 2001 escalaron la Torre CN de Toronto junto a otro activista de Greenpeace para desplegar una pancarta sobre el cambio climático. 2 décadas después, ocupó un asiento en el gabinete federal. Su salida no es una sorpresa. Guilbeault renunció al gabinete del primer ministro Mark Carney a finales del año pasado, en desacuerdo con el giro del gobierno en materia ambiental. Bajo Carney, los liberales eliminaron el impuesto al carbono para los consumidores, cancelaron el mandato de ventas de vehículos eléctricos y dieron marcha atrás en compromisos clave sobre emisiones del sector petrolero y subsidios a los combustibles fósiles. El diputado por Montreal dijo estar en paz con su decisión y que buscará defender el medio ambiente de una manera diferente fuera del gobierno. Permanecerá como diputado hasta que el Parlamento entre en receso de verano. Carney agradeció sus contribuciones, destacando el marco global de biodiversidad de Kunming-Montreal y el primer plan canadiense de reducción de emisiones. Sin embargo, no descartó colaborar con Guilbeault en alguna capacidad futura.
En justicia, el encarcelamiento de mujeres casi se duplicó en Canadá durante las últimas 2 décadas. Expertos advierten que el sistema penitenciario enfrenta crecientes problemas de sobrepoblación. El número de mujeres recluidas en prisiones federales de Canadá casi se ha duplicado en 20 años, pasando de 445 en el periodo 2004 a 2005 a 886 en el año en curso, según cifras del Servicio Penitenciario de Canadá, lo que ha llevado a las autoridades a convertir una institución masculina en Alberta en centro penitenciario femenino. El ministro federal de Seguridad Pública, Gary Anandasangari, confirmó que la prisión Grierson de Edmonton, de mínima seguridad, está siendo reconvertida para alojar a mujeres, ante un déficit proyectado de más de 300 camas en los próximos 5 años. Las cárceles femeninas federales ya operan a su capacidad máxima o por encima de ella. Investigadores y abogados coinciden en que el fenómeno responde a causas estructurales: el aumento del costo de vida, la precariedad habitacional, la falta de acceso a salud mental y el endurecimiento de las condiciones para obtener libertad bajo fianza desde 2015 y tras la pandemia de COVID-19. La crisis afecta de forma desproporcionada a las mujeres indígenas y racializadas. Según datos de 2022 a 2023, cerca de la mitad de las mujeres encarceladas en Canadá eran indígenas, pese a representar apenas el 5% de la población femenina del país. Fallon Auve, activista y exreclusa de Columbia Británica, describió el hacinamiento como un ambiente asfixiante que impide el acceso a programas de rehabilitación y preparación para la vida tras la cárcel. Auve y otros expertos abogan por alternativas al encarcelamiento y mayor inversión en reducción de daños, en lugar de ampliar la capacidad carcelaria. Una investigación de CBC reveló un aumento del 38% en el número promedio de mujeres encarceladas en Ontario desde 2019. En noticias judiciales, un ciudadano canadiense fue condenado en Estados Unidos a 33 años de prisión por explotación sexual de más de 145 menores. El caso ha generado conmoción tanto en Canadá como en territorio estadounidense. Un hombre de Toronto fue condenado este miércoles a 33 años de prisión por tribunales estadounidenses tras declararse culpable de explotación sexual de más de 145 menores de edad a través de redes sociales, en un caso que se extendió por varios años. Ramanand Padmanathan, de 40 años, utilizó cuentas falsas en Instagram y Facebook, haciéndose pasar por un adolescente para contactar a sus víctimas, algunas de apenas 6 años de edad, en múltiples estados de Estados Unidos. La investigación comenzó cuando la madre de una de las víctimas alertó a las autoridades locales, quienes rastrearon la dirección IP hasta un domicilio en Canadá. Las autoridades canadienses allanaron la vivienda en marzo de 2021. Cabe destacar que Padmanathan ya había sido sentenciado en Canadá a 12 años de prisión en 2022 por delitos similares. La nueva condena estadounidense de 33 años se cumplirá de forma consecutiva, es decir, comenzará una vez concluida la pena canadiense. Y así cerramos esta edición del miércoles. Gracias por acompañarnos, comunidad hispana de Canadá. Hoy queremos enviar un saludo especial para Andrea Castillo, originaria de Ecuador y que nos escucha desde Winnipeg. Muchas gracias por formar parte de nuestra comunidad. Recuerden suscribirse en YouTube y activar la campanita para no perderse ningún episodio. Soy Paula Pinzón, bendiciones y hasta mañana. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.